Bienvenidos de nuevo a Leyendas Nórdicas, donde los relatos ancestrales cobran vida. Antes de adentrarnos en la increíble historia de hoy, por favor, dale al botón de me gusta. Si te gusta el contenido mitológico, suscríbete para ver más leyendas vikingas y de dragones. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encanta conectar con otros entusiastas de la mitología de todo el mundo. Ahora, viajemos atrás a la era de los vikingos. La niebla matutina se aferraba al antiguo pino como el aliento de gigantes dormidos, y a través de ese velo etéreo se movía una figura que parecía esculpida en la esencia misma del desierto del norte. Ragnar Lobo de Hierro, aunque pocos recordaban ahora su verdadero nombre, había recorrido esos senderos durante más inviernos de los que la mayoría de los hombres vivieron. Sus manos curtidas, marcadas por innumerables batallas y surcadas por las profundas líneas de la soledad, sujetaban con fuerza su hacha mientras se abría paso por el terreno traicionero del bosque olvidado. Aquello no era un bosque cualquiera. En los pueblos cercanos se murmuraba que aquellos árboles habían presenciado los primeros pasos de los dioses, que sus raíces bebían de manantiales bendecidos por el mismísimo Odín. El bosque se extendía infinitamente hacia el norte, más allá del alcance de reyes y señores, donde solo los más valientes o los más desesperados se atrevían a aventurarse. Aquí, la antigua magia aún palpitaba en cada piedra cubierta de musgo, en cada rama retorcida que se extendía hacia el pálido cielo como dedos nudosos buscando la bendición del Padre de todos. El exilio de Ragnar había comenzado 7 inviernos atrás, cuando se negó a cumplir la orden de Su y de quemar una aldea que albergaba a su amigo de la infancia. El honor, según había descubierto, era un lujo que los hombres poderosos rara vez podían permitirse conceder a sus subordinados. En lugar de enfrentarse a la ejecución o someterse a exigencias que ennegrecerían su alma, había elegido el camino del marginado, una decisión que lo había llevado a adentrarse más en estos bosques místicos. Con el paso de las estaciones, el bosque se había convertido a la vez en su santuario y su prisión. Había aprendido sus cambios de humor como un marinero aprende el temperamento del océano, cuando el viento cambiaba para traer el aroma de las tormentas que se acercaban, cuando el inusual silencio de los pájaros advertía de los depredadores que merodeaban cerca, cuando el aire mismo parecía espesarse con una presencia de otro mundo. Su refugio era una choza tosca construida contra una enorme roca, con las paredes reforzadas con ramas de pino y selladas con barro y musgo. Entre sus escasas pertenencias se desprendía una vida reducida a lo estrictamente esencial: una manta de piel de foca desgastada, una olla de cocina ennegrecida por el fuego y la espada de su padre. El único vínculo que le quedaba con el guerrero que una vez fue. Hoy todo ha sido diferente al momento en que despertó. El coro habitual de sonidos de duelo del bosque, el parloteo de las ardillas, el lejano graznido de los cuervos, el susurro de pequeñas criaturas entre la maleza, habían sido reemplazados por un silencio opresivo que hacía que sus instintos, curtidos en la batalla, se erizaran de inquietud. Incluso el viento parecía contener la respiración, dejando a los altos pinos inusualmente quietos contra el cielo nublado. Mientras seguía un sendero de ciervos que serpenteaba entre enormes troncos de árboles, cada uno lo suficientemente ancho como para albergar un barco largo, los agudos oídos de Ragnar detectaron algo que lo hizo paralizarse a mitad de paso. Voces humanas, ásperas y cargadas de cruel alegría, llegaban desde algún lugar más adelante, a través del bosque. Su agarre sobre el hacha se tensó instintivamente mientras avanzaba sigilosamente, utilizando todas las habilidades aprendidas a lo largo de años de caza de bestias y hombres. Las voces se hicieron más claras a medida que se acercaba, y lo que oyó le heló la sangre con una rabia familiar. No se trataba de viajeros perdidos ni de otros marginados buscando refugio. Eran asaltantes, la clase de hombres que se complacían en causar sufrimiento, que medían su valía por el miedo que podían infundir en los demás. Sus acentos los delataban como extranjeros en esas tierras, probablemente mercenarios o bandidos que se habían alejado mucho de sus zonas de caza habituales. Moviéndose con la silenciosa gracia de un cazador nato,
Ragnar se acercó sigilosamente hasta que pudo observar la escena a través de una pantalla de ramas bajas. En un pequeño claro donde antiguas piedras formaban un círculo tosco, quizás antaño un lugar sagrado para los antiguos dioses, 3 hombres habían acorralado a su presa, pero su objetivo no era el que Ragnar esperaba. Un cachorro de lobo, apenas lo suficientemente mayor como para haber abierto los ojos, se acurrucaba contra una de las piedras cubiertas de musgo. La pequeña criatura no podía pesar más de unos pocos kilos, su pelaje aún conservaba la suave textura de la juventud. Gimió lastimeramente mientras los hombres se acercaban, con las armas desenfundadas no para matar rápidamente, sino para el tormento prolongado que tales hombres encontraban divertido. «Miren a esta pequeña bestia», gruñó el mayor de los 3, un hombre cuyo rostro lleno de cicatrices y dientes faltantes hablaban de una vida de violencia. Su armadura de cuero estaba manchada con sangre vieja y barro más reciente, y los toscos tatuajes que cubrían sus brazos representaban símbolos que Ragnar reconoció como pertenecientes a asaltantes del sur. Probablemente piensa que su manada vendrá a rescatarlo. El segundo asaltante, delgado como una hoja y el doble de cruel, se rió mientras pinchaba al cachorro con la punta de su lanza. «No hay paquete disponible para este. Nos aseguramos de ello ayer». Sus palabras denotaban la brutalidad casual de un hombre que hacía mucho tiempo había olvidado que causar dolor podía ser otra cosa que entretenimiento. El tercer hombre, más joven pero no menos cruel, pateó al cachorro con su bota, provocando que cayera contra la piedra con un aullido desgarrador. Si lo despellejáramos vivo, la piel podría valer incluso algo tan poco. Ragnar sintió que algo en lo más profundo de su pecho se encendía. Una furia que ardía con más intensidad que cualquier fuego de hogar, más intensa que cualquier rabia de batalla que jamás hubiera experimentado. No se trataba de la ira calculada de un guerrero que se enfrenta a oponentes armados. Esto era algo primigenio y puro, la respuesta de un protector que presenciaba la inocencia absoluta bajo amenaza. Los ojos del cachorro, de un azul brillante como fragmentos de cielo invernal, se encontraron con los suyos a través de la maleza. En ese momento, Ragnar vio algo que lo impactó como un golpe físico. Aquellos ojos albergaban una inteligencia muy superior a la que debería poseer un lobo común, una profundidad de comprensión que parecía casi divina. El cachorro no era simplemente un animal. Era algo más, algo que conectaba con los misterios más profundos del propio bosque. Sin pensarlo 2 veces, Ragnar salió de su escondite lanzando un grito de guerra que no había pronunciado en 7 años. El sonido resonó por el bosque como un trueno, provocando que los pájaros salieran disparados de las copas de los árboles y que la misma tierra pareciera temblar bajo sus patas. «Enfréntenme, cobardes», rugió, y su voz resonó con la autoridad de un hombre que una vez había liderado guerreros en batalla contra una superioridad numérica abrumadora. «Obtendrías gloria torturando a un cachorro indefenso». Los 3 asaltantes se volvieron hacia él, y su sorpresa pronto dio paso a las sonrisas depredadoras de hombres que veían una oportunidad para un deporte aún mayor. Se dispersaron instintivamente, y sus movimientos revelaron la coordinación practicada de hombres que habían emboscado juntos a muchas víctimas. «Vaya, vaya», dijo el líder marcado por las cicatrices, alzando un hacha de batalla que claramente había probado mucha sangre. «El bosque nos envía un héroe. Dime, viejo, ¿piensas morir defendiendo a esta pequeña bestia?» «Si los dioses lo quieren», respondió Ragnar, alzando su arma con manos firmes. «Pero verás que algunas muertes tienen un precio más alto que otras». La batalla estalló con una intensidad salvaje. Los años de exilio de Ragnar no habían mermado su destreza en la lucha. Al contrario, las duras exigencias de la supervivencia en el bosque la habían afilado hasta convertirla en un filo cortante. Su primer golpe alcanzó al delgado asaltante en el pecho, abriéndole una herida que lo hizo tambalearse hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa. Pero 3 contra 1 siempre era una apuesta arriesgada, incluso para un guerrero del calibre de Ragnar. Mientras esquivaba un golpe feroz del hacha del líder, la lanza del asaltante más joven dio en el blanco,
clavándose profundamente en el costado de Ragnar. La sangre caliente fluyó libremente, manchando su túnica gastada y goteando sobre el suelo del bosque. El dolor le quemaba el cuerpo, pero Ragnar siguió luchando con la determinación de un hombre que había encontrado la salvación. Su propósito por fin. Su hacha alcanzó al lancero en el hombro, haciéndolo girar y lanzando su arma contra la maleza. El flaco asaltante herido, agarrándose el pecho, intentó rodear a Ragnar, pero una patada certera lo estrelló contra una de las antiguas piedras. El líder demostró ser el oponente más peligroso al que Ragnar se había enfrentado en años. Su manejo del hacha era brutal pero efectivo. Cada golpe calculado para desgastar a su enemigo mediante una presión implacable. Ragnar se vio retrocediendo, su herida sangrando abundantemente y sus movimientos comenzando a ralentizarse. «Mueres en vano, viejo», se burló el líder mientras sus armas se trababan. «Cuando estés muerto, haremos que ese cachorro sufra el doble por tu interferencia». Esas palabras encendieron algo más que simple ira en el corazón de Ragnar. Con una oleada de fuerza que parecía provenir del propio bosque, rompió el bloqueo de las armas y asestó un golpe devastador que destrozó el mango del hacha del líder. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el siguiente golpe de Ragnar lo alcanzó al otro lado del cuerpo. La lanza le atravesó la garganta, haciéndolo caer hacia atrás y quedar inmóvil entre las antiguas piedras. Los dos asaltantes supervivientes, malheridos y profundamente intimidados por la rápida muerte de su líder, huyeron al bosque. Sus frenéticos estruendos entre la maleza se desvanecieron rápidamente, dejando a Ragnar solo con el cachorro de lobo en un silencio repentino y profundo. Se tambaleó hacia la pequeña criatura, con la mano presionada contra su costado sangrante. La herida de la lanza era profunda y sentía como sus fuerzas se desvanecían con cada latido, pero el cachorro estaba ileso. Eso era lo que importaba. Al arrodillarse junto al pequeño lobo, aquellos ojos de un azul imposible lo miraron con lo que solo podía describirse como gratitud. «Estás a salvo ahora, pequeño», susurró Ragnar, con la voz ronca por el dolor y el agotamiento. Suavemente, extendió la mano para acariciar el suave pelaje del cachorro. En el momento en que sus dedos lo tocaron, sintió una extraña calidez recorrerlo. No era curación, sino algo más profundo, una conexión que parecía tender un puente entre lo humano y lo salvaje. El cachorro se acurrucó contra su mano, su pequeño cuerpo temblando ya no de miedo, sino con algo que parecía casi un reconocimiento. Ragnar levantó con cuidado a la criatura, acunándola contra su pecho mientras emprendía el lento y agonizante camino de regreso a su refugio. Cada paso era una batalla contra el dolor que amenazaba con abrumarlo. El bosque a su alrededor parecía moverse y difuminarse a medida que la pérdida de sangre hacía estragos. Más de una vez tuvo que detenerse y apoyarse contra un árbol, luchando contra la oscuridad que se colaba por los bordes de su visión. Pero el cálido peso del cachorro contra su pecho lo impulsaba a seguir adelante. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando Ragnar finalmente llegó a su tosca choza. Con sus últimas fuerzas, logró encender un pequeño fuego y colocar agua y la poca carne seca que tenía para el cachorro. El pequeño lobo comió con avidez, sus ojos azules sin apartarse del rostro de Ragnar mientras éste se acomodaba contra la roca que formaba la pared trasera de su refugio. Al caer la noche sobre el bosque olvidado, Ragnar sintió como su vida se extinguía lentamente. La hemorragia en su costado había cesado, pero solo porque quedaba menos sangre para fluir. Su respiración se volvió superficial y dificultosa. Cada inhalación requería un esfuerzo tremendo. Sin embargo, no sentía miedo ni arrepentimiento. Había vivido su último día como un verdadero guerrero, defendiendo a los inocentes de quienes querían hacerles daño. El cachorro se acurrucó a su lado, su pequeño cuerpo cálido contra su piel que se enfriaba. A la luz parpadeante del fuego, su pelaje parecía brillar con un resplandor de otro mundo, y aquellos ojos azules contenían una profundidad que hablaba de magia ancestral y propósito divino. «Duerme bien, pequeño», susurró Ragnar en la oscuridad. «Ahora estás a salvo».
Mientras el fuego se extinguía y los sonidos nocturnos del bosque comenzaban a envolverlos, Ragnar cerró los ojos y se dejó llevar por la oscuridad. Pero incluso mientras su cuerpo mortal se preparaba para su descanso final, algo se agitaba en las profundidades del bosque, algo antiguo y poderoso que había estado observando, esperando y juzgando. La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera magia aún estaba por comenzar. La primera luz del amanecer se filtró entre las copas de los árboles como dedos fantasmales, pintando el suelo del bosque se teñía de tonos plateados y dorados. Ragnar oscilaba entre la conciencia y la inconsciencia, suspendido entre el mundo de los vivos y lo que se extendía más allá. Su respiración se había vuelto tan superficial que cada exhalación parecía ser la última, y el frío de la muerte inminente se había instalado en sus huesos, pero el cachorro de lobo permanecía pegado a su costado, su pequeño cuerpo irradiando un calor imposible que parecía resistir la oscuridad que se cernía sobre él. Durante la larga noche, cada vez que el espíritu de Ragnar comenzaba a desvanecerse, ese calor lo llamaba de vuelta, anclándolo a la vida por un hilo. Conforme la luz de la mañana se intensificaba, un nuevo sonido comenzó a filtrarse por el bosque. El suave pisar de muchos pies que se movían entre la maleza con determinación. El instinto de guerrero de Ragnar se agitó débilmente, intentando despertar su maltrecho cuerpo para enfrentar la nueva amenaza que se aproximaba. Pero estaba más allá de sus fuerzas para luchar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Los sonidos se acercaban, acompañados del susurro de los arbustos y el chasquido ocasional de una ramita. Entonces, como fantasmas que se materializan de la bruma matutina, aparecieron al borde del pequeño claro que rodeaba su refugio. Lobos, una manada, sus figuras emergiendo del bosque con una gracia casi sobrenatural. Pero no eran lobos comunes. Cada uno era casi tan alto como el pecho de un hombre. Sus enormes cuerpos hablaban de una fuerza capaz de abatir al alce o al oso más poderoso. Su pelaje variaba del blanco puro al plateado intenso, y sus ojos, cada par, brillaban con el mismo azul imposible que los cachorros. A la cabeza caminaba una hembra cuya presencia inspiraba respeto inmediato. Su pelaje era del color de la nieve fresca, sin mancha alguna, y se movía con la fluida autoridad de una líder nata. En el momento en que entró en el claro, todos los demás lobos guardaron silencio y se quedaron quietos, esperando su orden. Ragnar intentó hablar, advertirles que se alejaran del cachorro al que había dado la vida protegiendo, pero solo un débil ronquido salió de su garganta. La gran hembra blanca se acercó lentamente, con la cabeza gacha mientras examinaba la escena ante ella. Sus fosas nasales se dilataron al percibir la atmósfera de batalla, sangre y muerte inminente que flotaba en el aire matutino. El cachorro se movió contra el costado de Ragnar, alzando su pequeña cabeza para emitir un sonido entre gemido y aullido. Era un llamado que parecía contener toda una vida de anhelo, miedo y esperanza desesperada. En el instante en que el sonido llegó a los oídos de la loba blanca, su semblante cambió por completo. Se abalanzó sobre ella con sorprendente ternura, moviendo su enorme cuerpo con cuidadosa precisión para no molestar a Ragnar mientras acariciaba al cachorro con el hocico. El pequeño lobo respondió trepando al lomo de su madre, clavando sus diminutas garras en su espeso pelaje. Al acomodarse, algo extraordinario comenzó a suceder. El pelaje del cachorro empezó a brillar y a transformarse, adquiriendo una luminosidad que parecía emanar de su interior. Su pequeño cuerpo creció ligeramente, cambiando sutilmente sus proporciones, revelando una herencia muy distinta a la de los lobos comunes. Lo más sorprendente de todo fue que antiguos símbolos rúnicos comenzaron a aparecer a lo largo de sus costados, brillando con una suave luz azul, que palpitaba al ritmo de su corazón. La vista de Ragnar, que se debilitaba, se aclaró momentáneamente al presenciar aquella transformación. A través de unos ojos que habían visto tantas maravillas y horrores, reconoció la verdad que el bosque había mantenido oculta. Aquel no era un cachorro de lobo cualquiera. Era descendiente de Fenrir, el gran lobo de la leyenda nórdica, hijo de Loki y heraldo del Ragnarok. La loba blanca dirigió su atención a Ragnar,
y en sus ojos ancestrales vio una inteligencia que trascendía el mundo mortal. Bajó su enorme cabeza hasta que su hocico quedó a centímetros de su rostro, su cálido aliento mezclándose con sus propias exhalaciones agitadas. Cuando habló, su voz resonó no en sus oídos, sino directamente en su mente, portando el peso de siglos y la autoridad de los dioses antiguos. Guerrero. Su voz interior era como un trueno lejano, poderosa, pero a la vez de alguna manera suave. Has dado tu vida para proteger lo que más nos es preciado. El niño al que salvaste lleva la sangre del padre lobo, el último del verdadero linaje de Fenrir en Midgard. Ragnar intentó responder, pero ella continuó antes de que él pudiera articular palabra. Tu sacrificio no ha pasado desapercibido para quienes observan desde las sombras de Yggdrasil. Enfrentaste la muerte sin dudarlo para proteger a un inocente, sin pedir nada a cambio. Tal honor merece reconocimiento. Alrededor del claro, los demás lobos comenzaron a formar un círculo perfecto, con la cabeza alzada hacia el cielo que se iluminaba. Al unísono, comenzaron a aullar. Pero este no era un aullido de lobo cualquiera. Sus voces se unieron en armonías que parecían resonar con los cimientos mismos de la realidad, invocando a través de las dimensiones a poderes que habían dormido desde los albores del mundo. La luz de la mañana comenzó a transformarse, adquiriendo una cualidad sobrenatural que hacía que el aire mismo pareciera centellear. Las antiguas piedras del claro donde Ragnar había luchado contra los asaltantes comenzaron a brillar con el mismo resplandor azul que las marcas del cachorro, revelando que no eran rocas al azar, sino marcadores cuidadosamente colocados de un lugar sagrado. La sangre que has derramado aquí, continuó la loba blanca, se mezcla con la tierra sagrada desde que los primeros árboles echaron raíces. Tu espíritu ha demostrado ser digno de un don que pocos mortales reciben. No necesitas ir a los salones del guerrero muerto. En cambio, puedes elegir quedarte para convertirte en nuestro guardián y protector eterno. Mientras hablaba, Ragnar sintió una extraña ligereza que comenzaba a extenderse por su cuerpo. El dolor de su herida se desvaneció, reemplazado por una sensación de flotar, de ser elevado más allá de las limitaciones de la carne mortal. Miró hacia abajo y vio que su forma física se volvía translúcida, convirtiéndose en algo entre materia sólida y espíritu puro. La transformación era diferente a todo lo que jamás había imaginado. Su cuerpo terrenal comenzó a adquirir la misma cualidad etérea que la niebla matutina, aunque aún podía sentir el calor del cachorro de lobo contra su costado. Su armadura de cuero gastada y su ropa sencilla se transformaron en prendas que parecían tejidas con rayos de luna y sombras, marcadas con símbolos rúnicos que brillaban con su propia luz interior. ¿En qué me estoy convirtiendo?, logró susurrar, su voz ahora con una armonía que resonaba extrañamente en el espacio sagrado. Te estás convirtiendo en lo que siempre has sido en tu corazón, respondió la mujer blanca, un guardián de los inocentes, un protector de aquellos quienes no pueden protegerse a sí mismos. Pero ahora tu vigilia será eterna, tu fuerza emanará de la esencia misma del bosque. El cachorro, ahora claramente revelado como algo mucho más que un lobo común, descendió del lomo de su madre y se acercó a la forma en transformación de Ragnar. Al tocar sus pequeñas patas su mano translúcida, visiones inundaron su conciencia. Imágenes del papel que estaba destinado a desempeñar en el equilibrio cósmico. Se vio a sí mismo vigilando el bosque a través de incontables estaciones. Su espíritu capaz de manifestarse físicamente cuando surgieran amenazas. Presenció escenas futuras donde viajeros perdidos encontrarían una guía misteriosa que los conduciría a un lugar seguro, donde cazadores furtivos y saqueadores huirían aterrorizados de un guerrero fantasmal que aparecería de la nada para defender a las criaturas del bosque. Y, lo más importante, vio su papel como protector del linaje Fenrir, una responsabilidad que se extendía mucho más allá de este cachorro, abarcando un destino que se desarrollaría a lo largo de generaciones. El joven al que había salvado crecería para convertirse en un puente entre el mundo de los dioses y el de los mortales. Y Ragnar estaría allí para garantizar su seguridad hasta que ese destino pudiera cumplirse. ¿Aceptas este encargo?,
¿Ragnar Lobo de Hierro?, preguntó la mujer blanca, usando su verdadero nombre por primera vez. ¿Renunciarás al descanso de los guerreros en el Valhalla para convertirte en nuestro guardián eterno? Ragnar miró a su alrededor, al círculo de magníficos lobos, a las piedras sagradas que palpitaban con un poder ancestral, a la pequeña criatura cuya vida había salvado a costa de su propia mortalidad. En todos sus años de exilio y soledad, jamás había sentido una sensación tan profunda de pertenencia, de propósito. «Acepto», dijo, con una voz que resonaba con una convicción que trascendía la muerte misma. «Protegeré este bosque y a todos sus habitantes, mientras las raíces de Yggdrasil extraigan fuerza de la tierra». En el instante en que pronunció esas palabras, la transformación se completó en un resplandor de luz plateada. Su forma espiritual se solidificó en algo que era a la vez más y menos que humano. Un ser de voluntad y propósito puros, libre de las limitaciones de la carne mortal, pero conservando todas las habilidades y la determinación que lo habían convertido en un guerrero legendario. El aullido de los lobos alcanzó un crescendo que parecía para sacudir los cimientos mismos de la realidad. Los pájaros surgieron de cada árbol en una sinfonía de alas y graznidos, mientras que en todo el bosque, cada criatura, grande y pequeña, se detuvo en señal de reconocimiento del trascendental cambio que acababa de ocurrir. Al desvanecerse la luz y amainar el aullido, Ragnar, transformado, se alzaba en el centro del círculo sagrado. Su nueva forma era ligeramente más alta que su cuerpo mortal, emanaba un aura de luz plateada que palpitaba con cada latido de su corazón inmortal. Sus armas también se habían transformado, su hacha ahora brillaba con la misma luz etérea que su espíritu, mientras que la espada de su padre se había convertido en una hoja de pura luz estelar. La hembra blanca se acercó a él una vez más, inclinando su enorme cabeza en un gesto de respeto que honraba su sacrificio y su nuevo estatus. «Bienvenido, guardián del bosque olvidado. Tu guardia comienza ahora y no terminará hasta que el último invierno reclame al propio árbol del mundo». El cachorro, su cachorro, como ahora lo llamaba, saltó a sus pies, su naturaleza transformada evidente en cada movimiento. Las marcas rúnicas a lo largo de sus costados. Sus ojos azules se habían estabilizado en intrincados patrones que narraban la historia de su herencia divina, y ahora reflejaban una profundidad que denotaba una sabiduría que trascendía su edad. Mientras la manada comenzaba a dispersarse de regreso al bosque, cada lobo deteniéndose para saludar a su nuevo protector con un respetuoso gesto de cabeza, Ragnar sintió una plenitud que jamás había experimentado en su vida mortal. Su exilio había terminado, pero más que eso, por fin había encontrado su verdadera vocación. El sol ascendía en el cielo matutino, su luz filtrándose entre las copas de los árboles y moteando el suelo del bosque con cambiantes juegos de luces y sombras. A lo lejos, un cuervo graznó 3 veces. Los mensajeros de Odín llevaban la noticia de la transformación a los salones de Asgard. Ragnar se arrodilló junto al cachorro, acariciando con su mano inmortal el pelaje místico de la criatura. «Ven, pequeño», dijo, con la voz que reflejaba la autoridad de su nueva naturaleza. «Déjame mostrarte las maravillas de nuestro reino. Tenemos mucho que explorar juntos, y la eternidad se extiende ante nosotros». Juntos, el espíritu guardián y su divina protegida se adentraron en el bosque olvidado, iniciando una alianza que se convertiría en leyenda entre los árboles. Tras ellos, el claro sagrado volvió a quedar en silencio. Pero las piedras continuaron palpitando con una suave luz azul, un faro para aquellos que algún día podrían necesitar la protección del inmortal lobo guardián. La bruma matutina los envolvía mientras desaparecían entre los pinos centenarios, y el bosque mismo parecía suspirar de satisfacción. El equilibrio se había restablecido, el honor había sido recompensado y la vigilia eterna había comenzado. 300 años después, la voz del cuentacuentos del pueblo se convierte en un susurro mientras el fuego arde lentamente en el gran salón. Los niños se inclinan hacia adelante en sus bancos de madera, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y un ligero toque de miedo. Aún ahora, continúa el anciano,
señalando con sus manos curtidas hacia las oscuras ventanas donde el bosque olvidado se extiende hasta donde alcanza la vista. Los viajeros hablan de una figura vislumbrada entre los árboles. Algunos dicen que aparece cuando los lobos se sienten amenazados. Otros afirman que guía a las almas perdidas hacia la seguridad antes de desvanecerse como la niebla matutina. Una niña pequeña levanta la mano tímidamente. ¿Es real, abuelo? El lobo guardián. El narrador sonríe, sus ojos brillan con secretos acumulados durante décadas de vagabundeo. El invierno pasado, mi sobrino quedó atrapado en una ventisca mientras cazaba cerca del límite del bosque. Cuenta que una figura alta, envuelta en luz plateada, lo condujo a un refugio, acompañada por un gran lobo con ojos como estrellas azules y marcas que brillaban en la oscuridad. Hace una pausa, dejando que el silencio se extienda hasta llenar cada rincón del salón. Al amanecer, cuando la tormenta pasó, mi sobrino se encontró a salvo en una cueva que nunca antes había visto. Sus huellas lo llevaron hasta allí, pero no de su misterioso guía. No había rastro, salvo el tenue aroma a pino y magia ancestral. Los niños intercambian miradas cargadas de emoción y aprensión a partes iguales. Afuera, el viento arrecia, haciendo crujir las contraventanas y danzar las llamas. Dicen, concluye el narrador, preparando el fuego para la noche, que un honor como el suyo jamás muere, que en algún lugar de esos bosques ancestrales, Ragnar Lobo de Hierro aún mantiene su eterna vigilancia, guardián de todos los que no pueden protegerse a sí mismos. Mientras el salón se vacía y el pueblo se sumerge en el sueño, nadie se percata de un par de ojos azules vigilando desde la línea de árboles, o la figura plateada permaneciendo paciente y eterna junto a su compañero místico. La vigilancia continúa como lo ha hecho durante 3 siglos, y continuará durante siglos más. En el bosque olvidado, las leyendas nunca mueren. Simplemente esperan a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mitología nórdica. Si esta historia de honor, sacrificio y protección eterna te ha conmovido, dale a me gusta a este video, suscríbete para más relatos legendarios de la era de los vikingos y los dioses, y comenta abajo con tus reflexiones sobre la transformación de Ragnar. ¿Has encontrado alguna vez leyendas de espíritus guardianes en tu propia cultura? Me encantaría escuchar tus historias. Hasta nuestra próxima aventura en el reino del mito y la magia, que tu camino esté guiado por el honor y la valentía.